Va a estar rudo lo que voy a decir, pero es mediocre. Yo creo que no. Es tan odiosa y es una película cagante. Está ahí nomás. No creo. Es odioso, Bruno Bichir. Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos otra vez a un episodio nuevo de Sin Camino a Hollywood. Hoy vamos a hablar de una película pues, que la pueden amar o la pueden odiar. Que curiosamente fue una de las películas mexicanas que concentra uno de los elencos de actores pues más, pues quizá el más importante que ha tenido el país. No sé si a lo mejor mis compañeros piensan lo mismo que yo, pero yo creo que sí. Están todos. ¿Quién está, Vivian? Está María Rojo, Angélica Aragón, Ernesto Alonso. Está José Alonso. Ernesto Alonso de las telenovelas. Ahorita van a entender por qué mi confusión. Está Eduardo Palomo, Héctor Bonilla, Bruno Bichir. todos los, bueno, no, falta Damián, pero está Bruno y está Odiseo. Está Julieta Gurrola. Fabiana Perzaval, que creo que es de sus primeras, si no su primer película. Sí, ¿no? sí. Damián Alcázar. Damián Alcázar. Joven, ahí haciendo un papel secundario. Con pelo. Claro. Y es una película que hizo el director de teatro y telenovelas Benjamín Can. Quizá, pues, nunca a partir de esta película volvió a tocar una cámara. Sí, realmente. No, sí. Bueno, sí, o sea, sí. Una película. Dirigió mucha televisión posteriormente. Y dirigió también una de estas nuevas películas como de comedia romántica de mis papás llegaron mis hijos a mi casa y somos abuelos o sea, como muchas del nuevo cine mexicano de mala calidad. De las comedias románticas. De las comedias románticas. Estas películas por Ahora, encargo. un gran director de telenovelas, hay que decirlo. El pecado de Oyuki y Vivir para mentir, que tiene la canción de telenovela más emblemática que hay en este país. Sí. Pero en particular hay que decirlo, El pecado de Oyuki. O sea, creo que para los 90s traía una exploración interesante. Escénica y dramatúrgica. Claro, viene de la dramaturgia. Sí, Crónica de un desayuno. Porque creo que no sabía. Bueno, y Crónica de un desayuno está basada en una obra de teatro de Jesús González Dávila, que también fue el autor de una gran obra de teatro que se llama De la calle. En esta película, pues como ya comentaremos, es una crítica realmente aguda y quizá demasiado cruel hacia lo que es la idea de la familia mexicana. Pero, pues bueno. Pues mira, empezando, lo que yo diría es, se suscribe a la ola de la mal llamada nuevo cine mexicano, Sí. que arrancó en los años 90 con Como agua para chocolate, una película que, digamos, nació después de Las rumberas y el cine... las ficheras, ¿no? De las rumberas y ficheras de los 80s. Sí. Y de las películas de Lola la trailera. O sea, después de que la industria bajó la calidad como 1000 puntos, llegó Como agua para chocolate, y a partir de Como agua para chocolate, los 90 se vuelve una buena década para el cine mexicano, porque además es una época muy taquillera, hay que decirlo. O sea, tenemos Amores Perros, tenemos que también está por el 99, si no 2000, es que el 2000 es seco, sí. O sea, 2000, y tenemos Sexo, Pudor y Lágrimas, que se volvió una de las películas más vistas de México. Tenemos Todo el Poder. Uh-huh. O sea, era una buena época, y además hay que decirlo, Crónicas está producida por Argos, que ya venía con esta parte de telenovelas importante para TV Azteca, que eran Nada Personal y Mirada de Mujer. Entonces venía como una nueva época para el cine. Quizás para mí el debate, que luego se los preguntaré, pero que me parece interesante, es ¿qué pasó? Del 2004 al 2023. Pero quizás Crónica de un desayuno es un buen experimento. Y para mí fue muy melancólico ver cuando en México se hacían ese tipo de experimentos. Pero ¿por qué melancólico? Por mí me gustaría que contaras cómo fue tu primera experiencia
¿Tuviste la película de Crónica de un Asesino en el cine o solo la viste en...? Estoy 100% segura que la vi en el cine, pero también estoy 200% segura que lo olvidé porque me pareció horrible. Desde la primera vez que la vi dije... es como este tipo de películas como Ellie, no sé si de Amate Escalante, sí, que uno las ve, reconoce sus virtudes, pero dice, qué horror volverme yo a poner en ese lugar de que la vuelvo a ver. Y ahora que la volví a ver, dije, claro, por eso la había olvidado. Así yo conocí a Bruno Bichir. Yo quisiera como, para completar como sobre el contexto, porque los 90 es muy interesante en el cine mexicano. O sea, a principios de los 90 surge todo como bien decías, ¿no? Esta movida del nuevo cine mexicano, ¿no? Siempre hay como un nuevo cine mexicano desde los 70s. Y de pronto son películas que empiezan a llamar la atención, o sea, que el cine mexicano vuelve a ser visionado en las salas por el público no habitual, ¿no? O sea, esto de los 80s, quienes veían cine mexicano eran las clases menos favorecidas, ¿no? O sea, era un cine popular, el narcotráfico, los hermanos Almada, Lola la trailera, como decías, ¿no? Y de pronto en los 90s, digamos, la clase media vuelve a ver... Y hay que decirlo, perdón que te interrumpa, horrible, pero también está marcado por películas independientes prohibidas por el gobierno, porque digo, este papel de María Rojo como madre... Exacto. Que en los 90s María Rojo salía como madre gracias al éxito de Rojo Amanecer. De los 80s. Sí. Y también, sale un reparto muy parecido. Sale Bruno Bichir, sale Eduardo Palomo y sale Bonilla. Y sale José Alonso. Y sale José Alonso. Te acabas de robar mi intervención, porque justamente lo que iba a decir, que el elenco es muy parecido. Inclusive José Alonso no sale en Rojo Amanecer, pero él estuvo durante casi todo el rodaje haciendo foto fija, ¿no? Es ahí un dato del making of, ¿no? Qué loco. Sí, entonces muchos de los que estuvieron en Rojo Amanecer están en Crónica de un Desayuno. Y justo digamos, como en estos últimos años de los 90, viene una de las peores etapas del cine mexicano en cuanto a números, porque venimos de una crisis económica, el error de diciembre, el Fobaproa, en fin, hay varias versiones que en 1997 se hicieron. Hay una versión que 8 películas mexicanas se hicieron ese año. Otra de la Canacine que se hicieron 13 películas, ¿no? Ahora, para nuestro público, ¿ahorita en cuánto estamos? Estamos arriba de 200 películas. O sea, crisis... Una crisis terrible, brutal. Como nunca la había visto el cine mexicano, que en la época de oro hacía 90 películas, alrededor de 100 películas, ¿no? En los años 80 se hacía 40, en fin. Y en 1997, 13 películas, ¿no? Lo cual es terrible. Y aparte, Crónica de un Desayuno estuvo justo en el circuito de arte, ¿no? De la Cineteca. O sea, estuvo en muestra, ¿no? Así es. Primero estuvo en muestra y después estuvo en el cine comercial y curiosamente pensaron que no iba a durar nada. O sea, creo que tenía muy pocas copias, pero pues a la mera hora sí aguantó como 2 mesecitos en el cine. O sea, bueno, sobre todo por el odio que provocó, ¿no? Total, o sea, y porque también veníamos veníamos de Sexo, Pudor y Lágrimas. Es que Sexo, Pudor y Lágrimas, claro, es el fenómeno de taquilla, que me parece que la distribuyó 20th Century Fox, ¿no? Que era algo inusual, ¿no? Que una compañía norteamericana agarrara una película mexicana para su distribución. Hay como excepciones, ¿no? O sea, me acuerdo que Sony Pictures distribuyó Danzón. Claro. Danzón, La Mujer de Benjamín también son de los 90, ¿no? Sí, exacto. Y me parece que, puede ser que me equivoque, pero, bueno, no, o sea, no me equivoco en el sentido de que Como Agua para Chocolate tuvo una gran distribución internacional. Esa fue la primera, ¿no? La que marcó como la pauta de que los gringos invirtieran. Y también marca la pauta de los mexicanos directores llegando a Estados Unidos, porque Arau se pasó directamente a Hollywood después de Como Agua para Chocolate, ¿no? Hace un paseo por las nubes que es como Agua para Chocolate 2 con Keanu Reeves. Exacto, sí, y no funcionó. No. Y en ese momento Cuarón había hecho su segunda película en Estados Unidos. Había hecho después de Solo con tu pareja, La Princesita. En los 90, no recuerdo el año, debió ser como en el 95 y 97, hace la de Grandes Esperanzas, claro, la adaptación de Dickens. Y
del Toro empezaba con Cronos. Había hecho Cronos. Había hecho Cronos aquí antes. En los 90, sí. ¿no? Y Mimic. No, Mimic es de... finales de los 90. No, pero es de Luis Mandoki. No, Mimic ¿No? es de y Luis Mandoki también estaba. Ah, no, claro. Luis Mandoki ya había hecho When a Man Loves a Woman con Claro, con Andy García y Meg Ryan. Meg Ryan, del alcoholismo de Meg Ryan. Okay. Pero al mismo tiempo me acuerdo de esa película. Maldito alcoholismo. Claro, pero veníamos de una época muy pujante, a punto de un cambio político muy grande. Sí. Porque estaba a un año, digamos, de acabar, bueno, entre comillas, no sucedió, pero bueno, llegó Fox. Uh-huh. Sí, la película el PRI deja el poder. Pero según yo la película se exhibió ya cuando estaba Fox, ¿no? No, o sea, porque justo, la película es de 1999. Fox entra justo en el 2000, cuando está Amores Perros, pero en el 99 tiene una aliada que es la Ley de Herodes. Ah, bueno, es que sí, o sea, era del 90, o sea, justo en la salida de Cedillo y la entrada de Fox. Compartiendo el mismo año está Sexo, Pudor y Lágrimas, que fue como a principios del 99, Crónica de un desayuno, La Ley de Herodes. La Ley de Herodes. O sea, muy buenas películas financieramente, o sea, la gente se empezó a lanzar en el cine, por eso esta película es interesante, porque de estas, todas las que estamos diciendo, es quizás la menos comercial. Totalmente. La que le apuesta a un cine autoral. No sé cómo lo vean ustedes, pero creo que hay una buena puesta en guión, por lo menos, ¿no? Sí. Hay una... Es que es bien loco, porque yo, por ejemplo, una vez me acuerdo que sí tuve una plática con Benjamín Kent, y él decía que, por ejemplo, una de las cosas que fue como, pues que sí fue como bastante cuidado, fue la cuestión de la dirección y de cómo fue como súper riguroso para utilizar el lenguaje psicoanalítico en la película. O sea... El autor ya lo tenía como un poco integrado, ¿no? Uh-huh. O sea, pero Jesús González Dávila, pues es un dramaturgo que pues se crió en la calle, o sea, que él aprendió como, pues ahora sí que del oficio de vivir, o sea, pues ahora sí que las locuras del barrio, ¿no? Claro. Y cuando Benjamín Kant toma este guión, pues de repente se da cuenta de toda esta cuestión como pues de toda esta cuestión edípica. Y realmente pues sí hizo como que los actores se metieran pues en sus papeles desde una perspectiva pues muy pues sí casi psiquiátrica, ¿no? Sí. O sea, y yo creo que sí o sea, eso es de las cosas como más fascinantes, ¿no? Porque sí se siente como todo ese atasque de pues un poco pues de este lenguaje freudiano. Y pues quizás eso fue como de las cosas que más como irritaron y pues al mismo tiempo fascinaron, ¿no? O sea, que alguien se atreviera realmente a poner como esto en pantalla y que pues criticara de una manera tan cruda a la familia, ¿no? Sí, a mí me parece una película que justamente en este terreno, en lo actoral, es una película súper exigente, ¿no? O sea, es decir, actualmente yo creo que digo, Bruno Bichir tuvo que subir 10 kilos, pero yo creo que todos bajaron de peso por la exigencia de los... Odiseo Bichir y Eduardo Palomo, hay que decirlo para los que no se acuerdan. Además de que yo estaba enamorada de él, porque Corazón Salvaje había protagonizado Juan del Diablo. O sea, este galán sale en un papel de travesti, uh-huh, que para la época es brutal. Ahorita Totalmente. Lo decimos como normal, ya tenemos a Gael García y tenemos a muchísimos actores que han pasado como por esta idea a través, y muchos de Almodóvar, vean el capítulo de Almodóvar, pero él es realmente un precursor, porque venía de ser galán de telenovela de Televisa 2 años antes. Sí, de Eduardo Palomo, yo una vez tuve la suerte de entrevistar a Jorge Fons, porque esto que decíamos que muchos de los que están en Crónica estuvieron en Rojo Amanecer. Eduardo Palomo, si lo recuerdan, es uno de los estudiantes heridos, ¿no? Sí. Es el estudiante herido, sí, ¿no? Y en la entrevista que tuve con Jorge Fons, mencionó justamente de Palomo, ¿no? O sea, él venía del CEA, de la Escuela de Actuación de Televisa, con toda esta escuela, toda esta formación, los actores del CEA, pues, protagonizan telenovelas, en fin, o sea, pero Palomo tenía una ambición de convertirse en un gran actor, ¿no? Y creo que lo logró. Lástima que su carrera fue muy breve porque murió. En esta película, sin duda, para mí es lo mejor de esta película. Claro. Eduardo Palomo. Bueno, La mujer de Benjamín, Rojo Amanecer. Es que yo creo que Rojo Amanecer
digamos, le abrió esa puerta como de esa otra faceta de su carrera, ¿no? Sí, claro. Y también Yo creo que si no hubiera hecho Rojo Amanecer, tal vez no hubiera estado como, no hubiera tenido como ese previo, digamos, que le dio como esa experiencia creativa para crear este personaje, ¿no? Porque en Rojo Amanecer, digamos, digamos, siento que es un personaje muy importante en la trama, pero siento que es como muy, también tiene cierta exigencia física, de violencia, que yo creo que aquí eso le sirvió mucho, ese antecedente específicamente. Bueno, yo había notado aquí varias cosas. Bueno, siento que el tema de la adaptación del teatro es muy importante y a mí me parece que una de las cosas, no sé cómo verlo, si como una virtud o como un defecto, una de las cosas es que yo siento que ese tono del teatro se percibe, digamos, la película lo mantiene constantemente. Él intenta hacer cosas, ¿no? O sea, cargar la cámara, cómo mueve la cámara de un lado para otro, que son estas cosas como de tratar de entrar cinematográficamente en el tono que necesita la película, pero me parece que la película sí sigue manteniéndose mucho en el terreno de lo teatral, en el sentido, y las actuaciones son importantes para llevarla en el sentido de que vamos a tener una película que no necesariamente va a desarrollar una trama convencional, sino es prácticamente una situación planteada, ¿no? Claro. O sea, es como el papá el papá que regresa a la casa y prácticamente que ese es el planteamiento que está poniendo y lo demás es como una reacción que se genera colectivamente con respecto a eso. Un síntoma, ¿no? De que llegue el papá, ¿no? Sí. Exacto, sí, lo demás es como una respuesta a ese estímulo, finalmente, ¿no? Y a mí me parece una excelente... Bueno, vamos a entrar a polemizar un poco porque... Polémica. A mí me parece una idea excepcional, o sea, me parece una excelente idea hacer la obra de teatro y hacerla en el cine. Me parece una excelente idea porque tiene todo este tema de justo esto del papá que regresa, esta mamá como un poco como convulsionada por la situación, o sea, como conflictuada, o sea, como de decir siento que en el personaje de María Rojo hay como esta cosa de no sé cómo responder a esta situación, ¿no? Del güey que regresa a la casa. No sé si, o sea, ella como que lo acoge, pero al mismo tiempo está teniendo una especie de crisis emocional que está generada, digamos, por el caos que genera la simple presencia de él, porque el personaje de José Alonso es como un güey que simplemente se instala, como muy del teatro del absurdo, ¿no? Es como este personaje que se instala en una situación, en una posición y genera todo un debate, una situación, una crisis alrededor. Eso me parece importante. Los personajes diferentes también, el de Bruno Bichir, puta, no me lo aguanto ese güey. O sea, es como, qué güey más horrible, más castroso, más asqueroso, no sé, horrible. Es aberrante. Bueno, aberrante, pero es claro. muy parecido al protagonista de The Sound of the Fury, de William Faulkner. Okay. Que a mí eso me pareció interesante en términos actorales, porque hay momentos en donde da la impresión que es como retardado mental. ¿Quién? ¿Bruno Bichir? Sí, Claro. el personaje, claro. Pues es un pendejo, es que es un pendejo, ¿no? Pero Sí. es que es un güey que es violento, porque es violento. O sea, Es es un violento sí. con su mamá. O sea, no hablo solo de lo físico, sino que también, sino lo emocional está muy cabrón. Con el chavito, es un güey, puta, es un hermano mayor violento, o sea, acosador, ¿no? El chavito está increíble. Y el chavito es el niño, que eso también es una cosa, es interesante porque es un planteamiento que en el fondo es una situación que se puede dar muy comúnmente, ¿no? Que es el niño que nadie le hace caso, ¿no? O sea, este güey se pone un traje, a toda hora está planteando cosas, ideas y Ya nadie está el lo pela. café, ¿no? Están comiendo todos y nadie casi que ni lo escuchan, ¿no? O sea, lo están así como ignorando masivamente, ¿no? Ahora, pero yo sí tengo muchos problemas con la ejecución o sea, siento que a la película le falta como una especie de contenedor en algún sentido creativo, o sea, como conceptual, me parece a mí, ¿no? Porque siento que es una película que se desparrama un montón, o sea, se desparrama.
que no sé si esa sea la intención, ¿no? Yo pensaba, bueno, va a sonar un poco mamón decirlo, y pretencioso, pero yo pensaba esta película, no esta idea, yo pensaba esta idea en manos de David Lynch, en manos de... Sí. En manos de aquí anoté, de Roy Anderson, en manos de Hitchcock. No, en manos del mismo Jodorowsky. Yo no sé qué puta hubiera hecho, y siento que hubiera hecho una cosa muy cabrona. O sea, por ahí me pasó por la mente, no es que sea lo mismo, pero sí en el tema de esta cosa de la saturación y un poco el caos, el caos organizado, de cierta manera. Por ejemplo, Santa Sangre. Pensé en esa peli, como que tiene una historia mucho más elaborada, todo esto, que no digo que eso sea un defecto de esta película, pero este güey, de cierta forma, por lo menos Jodorowsky en esa película sabe darle como cierta contención, una contención que no, toda la... Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no soy igual de atascadas. O sea, yo creo que a ver, pero yo siento que esto, que hay una especie, es como el otro día vi Brasil, la de Terry Gilliam, que también es atascada, o sea, es como esta cosa llena de cosas. No, pero hay de atasques. Por o eso, sea, por primero eso. yo sí creo que, a ver, digo, ahí viene la polémica. Sí, exacto. Se los adelanto desde ya. Yo detesto a Jodorowsky, no lo detesto, o sea, hice el esfuerzo, sí, hice el esfuerzo hice el esfuerzo, lo intenté, pero me parece terrible. Y yo creo que esta película, a ver, viene de un director que había dirigido telenovelas. Es experimental, claramente. Y que se estaba regodeando claro. en el melodrama, cosa que ha Sí, sucedido sí. mucho en el cine mexicano y que ha sucedido con muchos guionistas, que es como la poca capacidad de llevar a los personajes a la redención, pero sí hacer que se atasquen en su mierda, digamos. Claro. Que ese es Bruno Bichir, y aparentemente el cine mexicano se ha vuelto el personaje de Bruno Bichir en 90 situaciones diferentes en los últimos 20 años. A mí, al ver esta película, sí dije, claro, de ahí viene todo. Porque claramente es exagerada, claramente es melodramática. No, sí, claramente. No, No, pero es melodrama. no, es farsa. Pero, pero es la farsa viendo el melodrama, yo creo. Sí, o sea, coincido. No, es que... Yo creo que justo de lo que dice Juan Sebastián, de que es una película que de repente se vuelve como muy teatral. O sea, yo por ejemplo recordé un poco. Teatral. Yo recordé, por ejemplo, un poco como lo que ocurre en Naranja Mecánica, ¿no? O sea, tú ves Naranja Mecánica, y bueno, a lo mejor no están de acuerdo conmigo, pero sí cómo está hasta construida, y los cuadros o sea, y las actuaciones, o sea, cómo hablan los drugis, o sea, y cómo están dirigidos. Pues también en Crónica de un Desayuno sientes esta cuestión de que, a ver, no son malos actores, son actores donde realmente el director los está haciendo actuar así, pero realmente para poner esta distancia brechtiana, o sea, y de que no te puedas como conectar directamente, o sea... Y creo que esa cuestión de la conexión directa, de la conexión indirecta, es lo que realmente irrita. Por o sea, supuesto. porque tú esperas que de repente, pues, o sea, como de, bueno, no, pues, tú dices, me caga Bruno Bichir. Pero es que no te caga, te resurra, ¿no? Claro, o sea, y esa es la intención. Y es como la cuestión de que esto no puede ser, o sea, cuando tú ves a este güey de mamá, ¿no? O sea, con su tono así como de bebé. Sí, O sea, de hecho el físico del personaje... Es un bebé en pañales, ¿Sí? es un bebé en pañales. Claro, y creo que eso está logrado porque el físico del actor, creo que hemos visto a Bruno Bichir, o sea, él venía de hacer el Callejón de los Milagros, que es un actorazo. El físico que tiene, el cuerpo que tiene, es un cuerpo flaco. que logró para la película, ¿no? Para esa interpretación, Pero para esa para imagen mí... de ese bebé. Nada más rápido. Y yo creo que esa parte al principio de la película, cuando él está en el sillón y está como boxeando, y bueno, ¿qué y hace existen los signos del hombre araña? Ahora, Y yo luego sé que nada más rápido. Y vienen estos jump cuts, ¿no? Donde el güey se pasa ahí todo el día, o sea, desde el amanecer hasta la noche, está parado en el sillón, ¿no? Y tiene también como esta herencia del dogma, a mí ¿no? eso, ¿cómo juega en la Pero actuación? no llega a eso, es que para mí ese es el problema. Pero ¿cómo juega la actuación con el lenguaje cinematográfico? Pero yo creo que lo estás comparando como un poco injustamente, por ejemplo, con Santa Sangre, ¿no? Donde Lynch, donde Jodorowsky ya está como, o sea, yo siento que esta película sí coincido que está, digamos, utilizando la misma palabra, desparramada, pero tan desparramada como el topo.
o tan desparramada como Eraserhead, No, o sea, donde ellos estaban más jóvenes, donde ellos todavía no construían este cuerpo de obra y estaban menos maduros. A ver. Pero es que yo varias, siento que... No, pero a ver, varias cosas. A ver, veníamos también del Callejón de los Milagros. Sí. Que yo también, durante toda la película, estuve cuestionándome acerca de Ripstein mal. Porque Ripstein introduce el tema de las clases sociales de una manera, en mi punto de vista, bastante lista. Es decir, es terrible, como es terrible Los Olvidados, pero tiene cierto respeto a la clase social y a las dinámicas. Mi problema con esta película, en principio, es que el departamento en el que se hace es un departamento de clase media alta. O sea, tienen tina, tienen se menciona la dirección, las losas perfectamente puestas. Sí, en la Narvarte. Es como la del Valle. ¿no? Y entonces, No, y a la vez lo ves, y él está haciendo una narración de clase baja. Y eso para mí es un tema Yo creo que de verosimilitud en la película muy grande, que además, ojo, para mí es que esto ocurre mucho en México. La falta de proceso y entendimiento de las clases sociales, porque justo Sexo, Pudor y Lágrimas y muchas de las otras películas venían de sostener que en la Ciudad de México había una clase media parecida a la de Estados Unidos, Sí, cosa sí. que no es cierta bajo ninguna circunstancia. Y ese departamento que tienen, o sea, lo primero que a mí me llamó la atención es desde megalujo. No me compro que él viva en el sillón, no me compro, dejé mi reloj cuando estábamos lavando la ropa, que dije, por Dios, o sea, claramente en 1999 esa Sí, mujer sí, tenía una fucking lavadora, ¿sabes? Entonces, tienen una falta de respeto narrativa a las clases sociales, que es normal de un director que, insisto, viene de las telenovelas. No hay que olvidar eso. Porque No, yo sí es importante eso, creo pero... que eso define de alguna manera el tono. El tono está mucho más arriba de la historia. O sea, es decir, hay muchos momentos, por ejemplo, en donde notas la voz impostada de Bruno Bichir, como de Fito de barrio. Bla, 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 ya sabes. Habla mucho así y hasta para alguien como yo que nació en el DF suena demasiado. Entonces eso también me habla, y aquí me van a matar todos, de una pésima dirección. Porque no está acatada la clase social. Los personajes, como tuvimos la misma controversia, porque aquí hay mucha controversia entre farsa y melodrama, pero los personajes, salvo María Rojo, Angélica Aragón, y para mí el mejor de la película, Angélica Palomo, Aragón, sí. están fuera de tono. O sea, la hermana de Bruno Bichir no tiene nada que ver con la actuación de Bruno Bichir. No hay una cohesión actoral. No hay una idea de que son hermanos y parten del mismo lugar. Incluso las propias imágenes del edificio te resultan un poco chocantes. Ahora, creo que si hubiera, creo que Juan tiene razón en algo, no en lo de Jodorowsky, pero sí tiene razón en algo. Si este guión, que es muy bueno y es muy dinámico y es muy propositivo y es muy experimental, lo hubiera tomado un director que no hubiera venido de las telenovelas y que hubiera venido, por ejemplo, de la dramaturgia, que cosa que a mí me parecería interesante, hubiera sido una cosa un poco más, sí, dogma. Como quizás pudieras haberte arriesgado en el espacio aquí, podrías haber jugado con el espacio narrativo, pero creo que lo que sucede es que el director no llega a dar el mensaje. Es que cuando yo digo la saturación, o Sí, sea, sí. no me refiero, o sea, y un poco el adjetivo desparramado, no lo digo, o sea, lo digo en un sentido de que... ¿Excesivo? O sea, de que siento que le falta... Aún las películas de Lynch más desbordadas, o Santa Sangre, o Es que aquí tenemos a Jodorowsky. No, porque... De Lynch, Jodorowsky, porque la gente va a hacer la conexión y es como... O sea, por ejemplo, el topo... Pero es pues, que es interesante porque de alguna manera, como yo no creo que sea gratuito que haya salido Jodorowsky, porque de alguna manera cuando está Crónica de un desayuno, eso coincide con el momento en que Jodorowsky viene a México y está como muy presente en nuestra cultura. Pero por ejemplo, es algo bien más interesante. o menos. No, es cuando hace su libro de psicomagia. Sí. O sea, y No, cuando era el estar, era la o sea, estrella. sí, claro, y cuando pero- realmente sale Crónica de un desayuno, Jodorowsky sí estaba como muy... Pero es que, vivo, por ¿no? ejemplo, decía... O sea, está como muy revalorado otra vez. Por ¿no? ejemplo, decía Pablo del topo, ¿no? Yo siento que el topo Pésimo. también, o sea, también tiene un montón de ideas sueltas, de o no ideas sé. surrealistas, o sea, de
de que de repente voy a plantear una escena que Pero ¿por qué probablemente no se utilizamos la inserta en la palabra trama. surrealista? Se te ven las costuras de que forzosamente quiere ser raro. Que también pasa en esta película. Es como, lo ves y dices, es raro. No, pero es que... Porque el director quiere que yo vea que es rara. Pero es que... O sea, entonces voy a matar, el topo, voy a matar a un enano. Pero ¿Por qué? Porque es raro. Sí, pero y porque la sangre de un enano no es... O sea, por Dios. Pero matan a un enano, matan a un enano, hay un montón de cosas. Bueno, todo esto de todos los sabios estos en el topo, de que este tipo los va... Pero lo que hace que yo siento que lo contenga es que finalmente este güey procura en sus términos, a fin de cuentas... ¿El de Crónicas? No, Jodorowsky trata, o sea, voy para allá. Trata de construirlo en torno a un western desarmado, ¿no? O sea, como trata de desarmar un western en sus términos, que puede, más allá de las preferencias que tengamos o lo que pensemos con respecto a Jodorowsky. Y lo mismo Santa Sangre es igual esta historia que es el contexto específico. Aquí entonces está el tema de la familia, ¿no? Pero entonces, la familia no es cualquier tema en el cine mexicano, ¿no? Cuando hablamos de que Viva México salió el tema de la familia. Y si nos vamos al cine, el cine de oro, digamos, o sea, la familia es un tema que atraviesa el cine de oro. ¿No? Mecánica Nacional, por ejemplo, Mecánica Nacional es un excelente ejemplo. Mecánica Nacional, Coriza, ¿no? Entonces, Mecánica Nacional es una familia de Mecánica Nacional está contenida en este evento específico de esta especie de picnic espontáneo que surge al lado de la carretera, en el que pasan todas estas cosas, ¿no? O sea, yo siento que esta película es una excelente idea en el punto de este planteamiento de decir, ok, siempre es esta idea, o ya empezaba a surgir esta idea de las madres solteras, del papá que se va de la casa, todo esto. ¿Qué pasa si el güey regresa? Ese planteamiento se me hace súper interesante, que diga, bueno, ¿qué pasa si este güey regresa y simplemente casi que se echa, ¿no? Eso se me hace un planteamiento súper interesante, que por eso yo siento que familia, o sea, un poco volviendo a desarmar esas ideas, ¿no? ¿Qué familia vas a desarmar, no? La familia que por momentos construía, por ejemplo, Jaime Humberto Hermosillo, ¿no? Esta familia que a veces era aleatoria, ¿no? Como que circundaba las historias, ¿no? O la familia del cine de oro, o la familia de Rojo Amanecer, ¿no? Me gusta, o sea, siento un poco lo que dice Viviana, estoy de acuerdo de que tal vez hace falta, un poco así como ella lo siente, de que la hermana y el hermano se sienten demasiado distantes, a pesar de que no tienen por qué ser distantes, no tienen por qué ser cercanos, pero pareciera que fuera gente de mundos diferentes, y hace falta que sean del mismo mundo. Claro. Pienso yo eso. Pero el hermanito no también tendría el mismo, o sea, el mismo, porque bueno, a ver, hace rato Viviana citaba lo del hermanito, ¿no? Y también como que el hermanito es el que nadie pela, ¿no? O sea, y es el que está como totalmente aislado. Y también por otra parte, sí, o sea, yo sí siento también como esa desconexión, pero sí siento que es como a propósito. O sea, como que más bien esa familia cuando llega el papá ya está rota, ¿no? Sí. O sea, está fragmentada. Sí. Y lo único que pasa es de que, pues a ver, o nos esperamos para que ese güey salga a desayunar con nosotros. Eso, o sea... Y es como bien interesante esta cuestión de cómo todo revienta mientras ese güey está roncando, ¿no? Pero, o sea, creo que aquí hay cosas. O sea, por ejemplo, es como cuando Odiseo Bichir le corta el pito a la travesti. Es súper fársico. No, bueno, eso yo, por ejemplo, sí es una farsa en la que yo entro, compro. Tiene que ver con la canción incluso de Gavilano Paloma de José José. O sea, me parece como fantástica esa escena, porque habla como de el machismo, lo plantea en una imagen, está bien actuado. Pero cuando el hermano le pregunta al hermano más chico, ¿cómo coge mi mamá? Yo digo, tú far. Porque yo ahí ya no lo estoy comprando, ya no lo estoy viendo. O sea, quizás yo lo que yo hubiera querido como guionista es ver la imagen. Uh-huh. Del niño chiquito escuchando a hurtadillas mientras su mamá hace eso con su papá, pero el hecho de que de la forma en la que lo hace es en lo que yo me apego al melodrama. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se dice, no se ve. Y hay muchas cosas en esta película que se dicen y no se ven, y eso es un problema. Del texto teatral. Pero tú lo decías, sí. No, pero ojo ahí, porque nosotros tenemos Rojo Amanecer y tenemos El Castillo de la Pureza. Donde la matanza tenemos dos buenos ejemplos de cosas que no se ven y se dicen, sí. Bien hechos.
bien planteados, hay una buena anécdota al respecto, hay buenos diálogos al respecto. Yo lo que creo es que aquí lo que sucede es que está fuera de tono la historia. Y entonces la historia no termina de amarrar, porque tampoco es que habla de la familia mexicana, porque no hay ninguna familia mexicana que viva en un departamento con una tina, pero es que y que viva en un departamento completamente ostentoso, inmenso, y por otro lado creo que tampoco está bien explorada la llegada del padre, tampoco creo que esté bien explorada, o sea, creo que, a ver, era el 99, estaba mega de moda el divorcio. Y estaba mega de moda la liberación sexual, de alguna manera. Y entonces, y el SIDA, o sea, había un montón de cosas ahí y a mí me dio la impresión cuando la volví a ver, que es como, claro, quiero tomar todas las situaciones violentas y ponerlas todas aquí y vertirlas. Y quizás es interesante y quizás es abstracto, pero en realidad, cuando la ves bien, dices, no, esto no lo hizo a propósito. No lo hizo porque quería generar una falsa tipo Beckett interesante, en donde los personajes, o Mulholland Drive, no, lo hizo porque creo que hay faltas de dirección que se ¿Sabes ven qué pasa? claramente. ¿Sabes? Yo siento que pasa. Lo voy a decir así muy crudamente. Que falta cine. ¡Claro! O sea, es demasiado teatro. No, yo ahí para estoy en mí, a mí me desacuerdo. parece Total. desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo total. Por ejemplo, Los recursos de la cámara rápida, Ahora sí la se puso aparición. bueno. Muy rápido. O sea, por ejemplo, el teatro se ve desde un solo punto de vista, ¿no? En cambio aquí, por ejemplo, tenemos la cámara en mano. Y la cámara en mano, que yo creo que después de Mecánica Nacional, no se había utilizado de forma tan molesta, intencionalmente, brusca, bruta, pero intencionalmente, como esta. La siguiente, donde se vuelve a utilizar la cámara en mano, es en Amores Perros, o sea, un año después. Y el recurso de la cámara en mano no lo puedes traducir en el teatro, ¿no? O sea, y por ejemplo, creo que algo que sucede aquí cinematográficamente en cuanto al lenguaje es que está utilizando cosas que después va a utilizar Roy Anderson en canciones del segundo piso y ¡Qué bárbaro! en Tú que estás vivo. ¡Qué bárbaro! Hay un momento que si esta película hubiera sido después de Tú que estás vivo, hubiéramos dicho, se la copió a Roy Anderson, que es cuando llega José Alonso, llega el papá y viene estira y afloje y están abrazados y de pronto la gente en la ventana está aplaudiendo. Eso sucede en Tú que estás vivo, de Roy Anderson. O sea, es algo que pareciera un recurso, o sea, y yo creo que ninguno copió al otro, o sea, que no conocen sus obras ni Benjamin Cana, Roy Anderson, ni viceversa, pero que coinciden con el mismo recurso. Yo creo que sí hay una propuesta cinematográfica. Sí, no, yo no digo que no tenga. O sea, a veces más lograda que en cuando otros digo momentos. falta cine, yo no digo que no tenga, sino que le falta. O sea, es que la cámara en mano, o sea, es como. Pero eso no puede haber en el teatro. No puede. No digo que no. Es que la cámara en mano, o sea, John Cassavetes se hacía la cámara. O sea, tú vas a ver ¿cómo se llama? Faces o todas esas. O sea, es cámara en mano y ese güey prácticamente fue el que trajo eso a este lado del mundo, por lo menos, ¿no? Sí, claro. O sea, eso no me parece fuera de serie. O sea, es como. Sí, o sea, yo sí dije que a mí me parece una excelente idea y tiene muy buenas ideas. Por ejemplo, estas cosas que dice Paulo. Estas respuestas, a mí la situación de Héctor Bonilla, esto me parece excelente, todo me parece muy buenas ideas, pero es cómo creas un concepto, o sea, es inevitable mencionar a David Lynch, o sea, es que es inevitable mencionar a Lynch, o sea, Mulholland Drive, ¿no? O sea, dices, claro. ¿Cómo creo zonas de luz y de sombra? ¿Cómo creo, digamos, un sitio donde de repente las cosas que suceden se dan en este terreno de lo social y otro terreno se da en el terreno como del subconsciente, y más todavía si se clavó tanto con el psicoanálisis, ¿no? O sea, tú ves Mulholland Drive, esta vieja cuando sale cantando y se desmaya y están ellas dos ahí llorando, tú sientes eso, güey, estamos metidos en el sueño más profundo, claro, o sea, claro. Esa es la sensación, ¿no? Y eso requiere una elaboración cinematográfica que por supuesto yo no se la voy a pedir a él, pero sí, por ejemplo, ahorita mencionabas el Dogma, ¿no? Uh-huh. Que también es esta cosa de irnos un poco a lo crudo, ¿no? Bailando en la oscuridad y Lars von Trier y Vinterberg y todo eso, ¿no? Que es esta cosa de vamos a irnos a lo crudo, pero la cosa es que ahí este güey no está en el Dogma,
más allá de Lars von Trier, que de repente hacía como estas rupturas, por ejemplo, con el musical en Dancing in the Dark y todo esto. Pero, por ejemplo, tú ves otra como La Celebración, la de Vinterberg, que se mueven más en el terreno de lo realista, ¿no? Entonces sí es como este tipo de trama, que esta película no pretende eso, como de construir, digamos, como esta trama súper elaborada en la que de repente descubrimos esto del papá de esa película y todo eso. Esta película no, porque esta película lo que pretende para mí es hacer un planteamiento muy bueno, muy del teatro del absurdo, o sea, es esperando, o sea, es como Esperando a Godot o de Jean Genet, ¿no? Las sirvientas, ¿no? O sea, las criadas, ¿no? Me planto en esta situación y cómo va a reaccionar todo este mundo alrededor de eso. O sea, es este güey que regresa a la casa y se echa, ¿no? El papá que se había ido en la casa se echa. Y eso se me hace un planteamiento chingoncísimo, o sea, se me hace una super idea muy buena. Nunca lo ves, güey. Pero para mí sí le falta un montón de elaboración, o sea, Pero es que eso pienso yo. Pero a mí por lo que también así se me hace que es como súper importante en esta peli, es el hecho de que no hay un protagonista, ¿no? Pues es una película coral, ¿no? Entonces, como si la ves desde la cuestión coral, o sea, porque sí parece así. María Rojo, ¿no? Si tú María Rojo no la sientes Yo como... creo que Yo creo que sí está... Sí es coral, sí es coral. Es totalmente o sea, coral y creo que eso es lo que... coral y además tiene sentido que se ha hecho un año antes de Amores Perros y como 3 después de Robert Altman, de esta película coral. Short Cuts. Y además Sí, Magnolia. había una época que había muchas, O sea, había como una oda a los pequeños estructura, cuentos ¿no? cinematográficos Sí. Reunidos en un Pues largometraje. Tarantino también, ¿no? Sí, pero por ejemplo, si ves por ejemplo aquí también, por ejemplo, la parte del taxista de cuando llega también al Alcázar, ¿no? Creo que esa es una escena como, pues sí es como entre linchana y no, porque Es una tú ves, excelente tú ves por ejemplo es cómo una llega excelente él idea. y cómo está tratando como de cargar las maletas y que es como un taxi que es como un caimán. Hay una frase chingona, chingoncísima. extraña. Hay una frase O sea, muy tú buena sabes que que no dice voy a cambiar la llanta, dice no voy a cambiar las 4 porque no me ha llevado a ninguna parte. Esas cosas son padrísimas, ¿no? Pero otra vez es Porque yo creo que argumentalmente está. O sea, Claro. creo que esa es una gran De ideas, conclusión. o sea, de ideas sí Argumentalmente es interesantísima. O sea, por ejemplo, una de las cosas que más me gustaron fue el tren. Del Sí. principio, por eso, ¿no? Como esta idea de ir escuchando un tren y entonces uno como capitalino piensa, pero ¿de qué hablan? Porque en los 90 Y el había trencito. desaparecido el Ya, el tren. tren no. Y de pronto Se lo había llevado el tren. ves el tren de juguete. Y esta erotización del güey, ¿no? y completamente, o sea, yo creo que, a ver, ideas hay, pero el problema para mí es que se le ven las costuras. Sí. Sé lo que quería hacer y entonces lo he visto demasiadas veces y no siento que sea necesario para una persona volver a ver una vez más ese lugar común. Ese es el problema, como que yo es como que dije, claro, ahí quería ser experimental. Claro, ahí quería ser fársico. Claro, ahí lo que, o sea, es decir, como que cuando estás viendo una película y constantemente ves las intenciones del director a la hora de hacerla, entonces ya no está la magia del cine, ya no está la razón por la que estudiamos pero cine. no justamente la farsa. No, o sea, lo que no, yo creo es que no. la farsa de alguna manera sí juega con esta cuestión de la que costura. sientas la ficción. O sea, Claro. si no sientes la ficción, a ver, por Sí, ejemplo, sí, si tú ves por ejemplo las canciones del No es segundo realismo. piso, ¿no? O sea, Están a mí me encanta maquillados. esa película. Tú también eres fan de canciones del segundo piso. Entonces, por ejemplo, cuando hace esta cuestión de que te pone No vamos a Roy contar las Anderson. crónicas de un desayuno con Te pone café Roy del Anderson. segundo piso o sea, los el planos así topo. amplios, ¿no? Claro. O sea, y tú empiezas a sentir la cámara y sabes que al mismo tiempo sí es Pero como yo un estoy, set, pero ¿no? yo veo canciones O sea, del segundo piso y estoy en la Y no son búsqueda, actores. del crucifijo. No, por supuesto. Pero veo canciones del segundo piso y estoy en la búsqueda del crucifijo, estoy en la búsqueda, veo leo algunas obras de teatro Del absurdo. del absurdo, Ay, como pero La es cantante igual. calva. Y pues estéticamente es fuera de y serie yo lo que también, te ¿no? diría es, como- claramente yo no, ahí no es que vea, me dejo llevar por el absurdo. No, pues Me es que la farsa- encanta. Y aquí mi problema fue, Pero la claro, farsa te pone trabas. a ver, duerme en un sillón estrafalario. Se les da el agua. Tiene como, el padre llega y justo se encuentra con un travesti desangrado, decide no reaccionar porque le conviene al guión, porque si reaccionara sería otra película, pero entonces, bueno, va a seguir subiendo. El tema, por ejemplo, al inicio que me pareció como simpaticón, lo de la toalla.
pero de pronto es la vomité, y ahí está, mi vomitada, Pues es que eso es lo que quiere hacer, véalo. ¿no? Y entonces tú como espectador dices, puta, qué horror, güey, la vomitó. La única toalla que tiene, o sea, y entonces empiezas a entrar en una serie como de discrepancias. Y luego para mí el problema en realidad no es ese, el problema es que cuando los va llevando al tercer acto, no hay tercer acto. No, pues es que no pretende eso tampoco, son ¿no? protagonistas y personajes caricaturescos Es que sí. que no tienen. Es que sí, sí. pero hay personajes caricaturescos que son perfectamente llevados al tercer acto. En Esperando a Godot, la persona que espera tiene un cierto entendimiento y una cierta transformación. Que, perdónenme que se los diga, pero también en todas las películas de Dogma. En todas. Pero en Dogma no hay Incluso farsa. ¿eh? En Dogma no hay farsa. No, pero están hablando de Wittenberg. Dogma, están hablando de qué hubiera pasado si Lars von Trier hubiera agarrado este guión. ¿Qué hubiera pasado? Pues era realista. ¿O qué pasó en Los Olvidados? ¿O qué pasó en Canciones del Segundo Piso si estamos hablando de Roy Anderson? Hay una necesidad de hacer el acto narrativo y prosístico de que los personajes se transformen. Y que tengan un proceso de aprendizaje interno que pueda llevarlos a tomar ciertas decisiones. Cosa que, por cierto, sí pasa en el Callejón de los Milagros con Pero Luis. es que, o sea, Pero aquí ustedes dicen que si tú haces si tú haces una farsa, también tienes que ser consecuente con la farsa. Y también tienes que utilizar muchísimas de las teorías narrativas que existen. Porque si no, la farsa no existe. Porque si no, prendo Los Simpson, en donde Homero siempre va a tener entrados 40 años y Bart va a tener 11 toda la vida y ya está. No tengo que verlo en una película. Que encima de todo, yo estoy ahí para ver cómo los personajes pueden llegar a evolucionar, cosa que también hizo William Faulkner. Pero a ver, por ejemplo, o sea, la ustedes, farsa- mi única cosa, antes de terminar, ¿ustedes creen que una farsa te da la posibilidad de hacer cualquier cosa? Claro. Sí. Y eso está mal, porque hay de farsas a farsas. No, pero a ver, la progresión dramática de la farsa. No hay progresión necesariamente- dramática en esta película. Yo creo que la progresión dramática de la farsa tiene que ver. O sea, a lo mejor sí es cierto que casi siempre estamos acostumbrados a que vemos la progresión dramática únicamente a partir de que el personaje tiene un aprendizaje. Pero lo que es cierto es que en la farsa también puede haber una progresión dramática a partir del discurso. Y yo creo que aquí sí la hay. Para nada. No, o sea, ¿Cuál es la progresión ¿sí? dramática de esta película? No la hay, pero en la sí. farsa, al igual que en el melodrama, los personajes no tienen que evolucionar, ¿no? Claro que sí, en el melodrama, por supuesto que tienen que evolucionar. No, o sea, mira, y también rápido. en la farsa. De esto que hablamos de Ismael Rodríguez, o sea, Pedro Infante, o sea, Pepe el Toro, lo que le sucede ya no en las 3 películas, en una sola es para que una persona se vuelva 2 veces loca, ¿no? O sea, que se le queme el hijo, la carpintería, lo meten al tambo, o sea, dices, y al final termina siendo igual, no hay ninguna progresión en el personaje porque es un personaje estereotipo. Y en la farsa, al ser simbólicos, pues no necesitan una evolución. Yo lo que quería compartir es, por ejemplo, cómo yo la vi, ahora la vuelvo a ver y este reencuentro con la película no la veía desde el cine, ¿no? Y para mí, me acuerdo en ese momento, o sea, también poniéndola como en su ya contexto. 4 veces. Sí, o sea... Es una de tus películas favoritas. Pero es que, pero es que sí es un libro que realmente me Pero ya es masoquismo, sí, ¿no? Ya es Así como Pablo vio hace una vez en Hollywood, yo cuando vi Sí, que- Pero, sí, sí, pero, en el o cine. sea, La vi 2 veces pero en ¿por el qué la cine. viste 4 Y luego, veces? luego estuve buscándola así que decía, no más, no, o sea, no está en DVD, tengo que encontrarla. La compré importada porque quería volverla a No, ver. y es una Hasta que película... ya apareció en el YouTube. Algo que pensé en ese momento cuando la vi por primera y única vez y que la vuelvo... la volví a ver en video y ahora en VHS y la vuelvo a ver ahora. En las 3 ocasiones me parece una película que tiene mucho valor, o sea, que tiene valentía, que tiene huevos, ¿no? O sea, me parece una película que arriesga, es una película que toma riesgos y eso yo siempre lo aprecio. A veces los riesgos no salen del todo, ¿no? Pero creo que es algo que es mucho de apreciar y más en los 90s en un terreno estéril, ¿no? O sea, es decir, las películas mexicanas que salían en ese momento, a mí como espectador, no me gustaban. O sea, le echaba ganas, se iba a ver por si no te vuelvo a ver, un embrujo de carrera, me gustó La Mujer de Benjamín, pero es decir, era un terreno... No, La Mujer de Benjamín es una Eso obra de arte. está bien padre, Eso sí. pero ese es del 92, o sea, es decir, en ese momento de 1999, 98, 97, era el puto desierto, ¿no? O sea, no había nada.
ya no digamos en cuanto a número, sino en cuanto a valentía y propuesta. Y de pronto surge esta película, o sea, uno ve las películas de esos años y son películas como... No necesariamente. Sí, no sí, de hecho no. chequé, no, me refiero a México en particular. Pero, y chequé como las películas que estaban haciéndose entre el 96 y el 99 y me acordé de mi experiencia como espectador, que en ese momento estaba en los 10 y tantos, mis primeros 20s. Ya, y me acuerdo que... tenía 40. Pero me acuerdo que sí me daba mucha tristeza que en México no se hiciera algo de riesgo, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando vi... ¿Y esto te parece lo más arriesgado? O sea, Sí. terrible el panorama nacional, Sí, ¿eh? de hecho, terrible sí. O De hecho, sea, sí. porque No mi pregunta es... No del cine mexicano, mi pero sí de pregunta esos es, años. o sea, la ves ahorita y además yo la acabo de ver y pensé, qué mal envejeció, pero no solo eso, o sea, tengo 23 años, no los resistió, pero digo, sí quiero aclararlo, no pasó nada con Crónicas de un desayuno. Nada, no es una película icónica, no es una película histórica, no es una película que movió absolutamente, o sea, no es Rojo Amanecer, ni el Callejón de los Milagros, ni Como Agua para Chocolate, y tristemente tampoco es, o sea, es una película que va a estar rudo, lo que voy a decir, pero es mediocre. Yo creo que no. No, de las películas mediocres no se hablan en los podcasts. Es una película odiosa. No, es una película odiosa, chocante. No es tan odiosa y Es no una es tan película chocante. talante. Está ahí nomás. No creo. Es odioso Bruno Bichir. Maybe, porque pues está todo el tiempo en ropa interior. Una película mala, desnudo. una película que yo creo que es mala y es odiosa es Todo el Poder. Bueno, sí. O sea, y si tú comparas, por ejemplo, Coincido. O sea, y si- Nadie dice No, que sí, no. coincido. Nadie dice Si tú que comparas, no. si tú comparas justamente lo que tú mencionaste del departamento, No. de la clase media, por ejemplo, la decisión que tomó Sariñana de poner de que según esto Bruno Bichir vive en la miseria y de repente tiene y está su departamento en la Condesa, creo que aquí sí es muy diferente porque Bruno Bichir, o sea, porque realmente Sariñana sí quería hacer un melodrama realista y que mucha gente se la creyó en ese momento. Algo que En tiene... cambio, Crónicas de un desayuno no era para conectar directamente. No tiene esas intenciones. Eso que quiero decir es súper rápido. O sea, algo que tiene en común esa época y la de ahora, es que la mayoría de la gente que estaba haciendo cine y la gente que está haciendo cine ahora quiere gustar, quiere agradar, quiere conseguir la lana para hacer la película, quiere gustarle a todos. Pues este güey Y tenía para mí lana es, ya. y para mí es no? evidente, no creo, o sea, para mí es creo que evidente, que esta película no iba por ahí, y ahí yo lo celebro mucho y y pues eso. No, a mí yo estoy de acuerdo que a mí me parece bien que se intente hacer otra cosa, o sea, eso sí es un valor que hay que reconocerle. Sí, yo sí estoy de acuerdo con eso. Ahora, estoy de acuerdo con Viviana en que sí me parece que no es, digamos, por supuesto que hay hay un mundo, de cierta manera, que tampoco él pretende ser muy preciso con respecto al contexto, a lo social y todo eso, no me parece. Pero sí es verdad que sí le falta un montón de, güey, te falta barrio, ¿no? Porque es un poco, ¿no? Como güey, pues la colonia Narvarte no es que sea lo más popular. O sea, en cambio Jorge Fonsen, que es una película muy diferente, ¿no? Pero ese sí le atinó un poco más como a describir a la familia clase media más bien. Ese sí le pegó más ahí, ¿no? Que no creo que esta fuera la intención de este güey. Y sí me parece bien, digamos, como que estos güeyes que finalmente los que habían producido, que bueno, un dato importante es que Bruno Bichir estuvo en la producción, entonces no sé si por eso fue que lo pusieron ahí 80% de la película, güey, o sea, que puso de condición, ¿no? Pero también en un sillón. Sí, pero o sea, yo sí le reconozco eso, yo estoy de acuerdo que me parece que estuvo bien que se hiciera, me parece que está muy bien, y que ahora y que lo hagan estos güeyes que habían tenido mucho éxito, los productores, Argos y todo eso, con películas y en la tele con cosas muy comerciales, que ellos también planteen esa cosa en la industria, o bueno, en el cine mexicano, de decir, también hay que intentar hacer otras cosas. Eso me parece históricamente muy valioso, eso sí estoy de acuerdo. Ahora, yo digo, o sea, para mí no es un problema que de repente sea, para mí el problema es como una falta de sentido orgánico, ¿no? O sea,
que yo ni siquiera llego al punto de decir, como dice Viviana, de decir no, es que tiene que responder a un criterio teórico narrativo. Yo no lo pienso así, pero sí se me hace que sí le hace falta como un concepto más firme que la contenga. Para mí eso sí. Que tal vez que podía haber darse aún más, insisto en eso, desde el punto de vista de las decisiones en términos cinematográficos, más allá de la cámara, que sí, en el teatro no vas a verlo así, todo eso, es una película, sí, efectivamente, pero siento que justamente en esa tónica de tomar riesgos, sí pudo haber, hagamos otra cosa con la luz, saquémosla más del teatro, hagamos una edición distinta, no sé, eso me hubiera gustado verlo, y por eso mencionaba yo a estos güeyes muy mamonamente, o sea, a Lynch y a todos estos, porque esos güeyes sí lo hubieran hecho, ¿no? O sea, tú ves Mulholland Drive y tiene esas decisiones, carretera, los highway, ¿no? Esas son cosas, o sea, que de repente sí están contenidas en eso, y de repente sí tienen un montón de respuestas propiamente cinematográficas que esta peli no tiene. Ahora, yo no me dan ganas de verla muchas veces como tics, pero ni siquiera tics. Pero sí estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con ustedes en que estuvo muy bien que se hiciera, y que de repente alguien que de repente está en una escuela de cine y dice güey, y es todo el cine, o sea, el cine mexicano es Amores Perros y es Sexo, Pudor y Lágrimas de esta época, y después es Tatiana Hueso ahorita o tal cosa, que alguien diga, no, mira, güey, hubo un güey que hizo esta película, pues no sé si te guste o no, pero pues intentó otra cosa. Eso me parece que es una buena referencia para un maestro de cine, eso sí lo... Ahora, claro, es una gran referencia para un maestro de cine. Aquí los tenemos. Pero, a ver, lo que yo quiero decir es, yo estoy súper a favor de la experimentación. Pero me gusta la experimentación cuando me vuela la cabeza. Cuando me da esta idea de un cuento de Borges, de un escenario que yo no me había imaginado y de pronto aparece y es fantástico y yo no tengo ninguna pregunta y no tengo ninguna duda. Y creo que lo que me pasa aquí es que desde la primera escena, lo voy a decir, desde que entra la familia, porque yo creo que si él hubiera hecho la historia de Palomo y el güey que le corta el pito a Palomo, hubiera sido una gran película. O sea, si se hubieran arriesgado a tomar esa decisión, en 1999 probablemente sería nuestro primer capítulo de este podcast. Pero el problema para mí es la familia. El problema para mí es, he visto a María Rojo como mamá en una mejor película, he visto los problemas sociales de las familias mexicanas en muchísimas películas, creo que se queda corta, creo que el guión pudo haber sido diferente, pero hay que aplaudirlo, porque en este país se necesita eso. Se necesita tener 89 o 89,000, cuando seamos un país muy rico, experimentos para poder llegar a nuestra propia voz y conocer a nuestros directores y encontrar nuestras propias formas. Y creo que en ese sentido, que veamos esta película es un poco apostarle a eso que nosotros necesitamos, que es la diversidad de voces. Sí. Y la diversidad de guiones y la diversidad de posibilidades del lenguaje cinematográfico, como la cámara en mano y como, o sea, creo que eso es cuando yo vi esta película, digo, además de que dije, también dije, extraño un poco que en México haya propuestas así, lo extraño. Riesgo. Que haya riesgo. Creo que eso es con lo que termino. Sí, yo te quería preguntar. Los fanáticos de la película. Yo te quería preguntar de cuando conociste a Benjamín Kahn y tuviste esta plática, me acuerdo que me contaste algo que él dijo, bueno, pues así es o algo. ¿Te acuerdas? ¿A qué me refiero? ¿Qué fue lo que te conté? Sí, que a mucha gente le molestó de la película y él te dijo algo. Él dijo, bueno, pues la hice o algo así. ¿Te acuerdas? Sí, o sea, bueno, yo lo que creo es que sí fue, o sea, bueno, por lo que yo tuve el contacto con él y que le preguntaron de que si realmente, pues, o sea, como volvería a hacerla. Sí, justo eso. ¿No? O sí. sea, él dijo que por supuesto que sí, ¿no? O claro. sea, y que realmente eso está lindo. ¿no? Y que realmente, pues, él había como, o sea,
pues había como aprendido mucho, ¿no? Claro. De todo lo que había Sí. experimentado con esta historia y que pues simplemente pues era así, ¿no? O sea, y que era una película que pues no era probablemente para complacer a nadie, ¿no? Ok. Eso es lo que sí tengo claro. A Muy ver, bien. es la última pregunta, pero Pero bueno, ¿hubieran puesto la violación de Irreversible? ¿Cómo? ¿Pero qué? Ajá, o sea, si piensas en Ay, ya Irreversible, llevas otra ¿era película. necesario poner la violación? Pues yo creo que sí. Yo creo Sí. que. ¿Sí? sí. Yo creo que no. O sea, yo pienso, o sea. y creo que esta película me lleva a eso. Es necesario regodearte Pues O sea, yo en no la o sea, mega mierda de la toalla vomitada. Pues está la violación del paisaje en la niebla que no se ve y está la violación de Yo irreversible. prefiero Paisaje en la niebla. Para mí, ambas son propuestas que ambas me sobrecogieron cuando las vi. No, yo creo que Irreversible sin la violación sería una película No muy existe. mediocre. Ok. ¿no? Pero un poco, ayer justo estaba escuchando una, ahorita que mencionaron una Ahora vamos a mecánica hablar nacional. una Vamos hora a la de segunda parte. Hoy que es un programa de Irreversible. Claro, vamos a hacerlo. Ahorita Ahí que está. mencionaron a Mecánica Oh. Nacional, ayer vi una entrevista que le hicieron al Coriza y estos güeyes son muy de la escuela, Buñuel mismo lo era, o sea, de estas cosas de que lo espantoso, o sea, lo horrible, Se tiene que ver. que no se ve, ¿no? Al Ah, que revés, no se Buñuel ve. y estos Pues, era no se ve, ¿no? Más bien Pues no se miren ve. la poética está, Más ¿no? bien Lo no se plantea ve, ¿no? Aristóteles. O sea, Es que quizás esa es la discusión que estamos teniendo aquí. pero de todas Yo creo maneras, que no es necesario. es que es otro cine, ¿no? Pero es que en la Para farsa mí tú las puedes, dos están pero es que en la farsa increíbles. tú puedes puntualizar cosas que. A ver, por ejemplo, esta escena, por ejemplo, donde el güey está metiéndose el dedo en la. Entre los dedos del pie. O sea, de que si este güey tiene pie de atleta y aparte se está como Y luego- sacando la mugre y se lo empieza a chupar. Así ¿no? es. O sea, como si fuera un niño. O sea, antes sí es muy molesto. O sea, yo me acuerdo Claro. que en el. O sea, que el horror que provocaba en el cine esto. O sea, yo sí me acuerdo que la fui a ver y cómo la gente se empezó a ir. Sí. Así, No, yo creo, Eso es un logro. o sea, yo creo que desde que cortan el pito como se desde- salió la desde que mitad. salió, Sí. desde que salió la película, desde que salió la escena de lo de- Se salieron no me las acuerdo del mamás de tipo. todos y los papás de todos los que Ay, no estuvieron manches, involucrados sí, en la empezamos a ver las película. cabecitas así como, ¿no? Así En la la- pantalla. en la Pero es que, premiera, así se pero van es que hay que todos. decirlo. Como no esa se escena conseguía en la sí misma copia, es una veías obra eso. de arte. Ese es un cortometraje. O sea, Ok. cuando Paloma está llorando porque sabe que van a llegar a ese momento. No, y cuando lo busca para decirle, Y lo de que- ¿lo tiraste muy fuerte o lo lo- tiraste lo muy tiré cerca, así. güey? Y que dice, Eso está Es que chido. a mí esa historia me. ¿cuánta fuerza tienes en el brazo? Porque no la encuentro por ningún lado, ¿no? Yo creo que de la película hay como todavía varias cosas que decir, hay mucha tela de dónde cortar. Y mejor vamos sea a para tener que la la segunda vean. parte. No, más bien vamos a terminar aquí. Nosotros vamos a seguir comentando. Vamos a Y cortar, pero no así como en la película. Exacto, va a haber un corte. O sea, aquí no, Entonces, aquí si no, quieres- aquí no puede haber pregunta de como lo que dice Viviana de que Benjamín Cans era su obra maestra, yo creo que ya no. No, No, pues ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién ¿O tú qué sabe? crees? Ya van a hacer esa pregunta. Benjamín Cans ya hizo su obra maestra. Ah, no sé. Es buena pregunta. Digo, ¿no le han dado más oportunidad? No, pues. A mí me hubiera ¿cómo haces gustado, para- ahí te lo voy a decir. Yo creo que a mí no, me ¿no? parecería padre que ojalá y tenga chance de experimentar porque se le da y creo que podría Ah, llegar bueno, a una obra maestra. esa es una buena pregunta. Si no se arrepiente de haber hecho esa, ¿por qué no ha hecho otra así? O sea, ¿por qué no vuelve a repetir una experimental? Yo creo que por eso, el porque, dinero. pero más bien yo creo que hace teatro. Creo que está más clavado en hacer Pues no sé teatro. si en el teatro lo ha hecho, ¿no? Pero en el cine, no. Pero es buena pregunta. Yo creo que la experimentación se necesita. Y en eso estamos los cuatro de acuerdo. Sí. Para que un cine nacional crezca y se haga más importante, Totalmente. se necesitan muchas crónicas de un desayuno. Totalmente. Muchas. Totalmente. Muy bien, pues si quieres Bueno, cerrar. pues muchas gracias a todos. Esperemos que les haya gustado este episodio de Sin Camino a Hollywood. Vean Crónica de un Desayuno, está en YouTube.